Ya estamos con nuestro invitado, Rodrigo Bustos, que es director ejecutivo de Amnistía Internacional. Rodrigo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Tiene tantas aristas, tantos lados, desde lo estrictamente jurídico, ¿no es cierto? Y el proceso que se está siguiendo adelante, la investigación, y lo político, y el momento de la contingencia, que hay que ser súper cuidadoso para examinar como si uno fuese un médico. No lo soy, pero intentaremos que la gente quede lo más clara posible. ¿Tú crees que es compatible que el general director de Carabineros cumpla esa función si está formalizado por los delitos que se anuncian? Me parece que antes de eso sería bueno explicar a quienes nos están viendo de qué se trata esto, recordar un poco qué pasó en octubre de 2019, porque yo represento a Amnistía Internacional, sí, que es una de las 4 organizaciones o organismos internacionales que entre octubre de 2019 y los meses siguientes hicimos justamente una visita, tuvimos una misión de crisis en Chile para el periodo del estallido social y publicamos informes. Hubo 4 organismos, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que señalamos que habían graves, y Amnistía dijo generalizadas violaciones de los derechos humanos, lo que es relevante respecto a lo que ha ocurrido el día de hoy. Y entonces, la verdad es que siempre nuestra organización al menos señaló que no solo había que investigar y esclarecer las responsabilidades de quienes podían haber apretado el gatillo en Plaza Baqueano o en cualquier plaza de nuestro país durante las manifestaciones, sino también de quienes podían tener responsabilidad de mando, que es lo que se trata ahora con la formalización de estos 3 generales. Es otra categoría, otra escala que la persona de un hecho material a un mando, es la responsabilidad política, si se puede. En ese contexto estamos hablando, pero también es el quien dirige la policía hoy día, entonces es una complicación extra. Sin duda. ¿Eso se pondera al momento de, o va por carriles separados, al momento de hacer una investigación, una acusación como esta, una formalización como esta? A ver, el general Yáñez, Ricardo Yáñez, es como cualquier persona, cualquier ciudadano, una persona que está imputada en un delito, se presume inocencia hasta que haya una sentencia condenatoria, tiene una serie de derechos y garantías que puede hacer valer en juicio. Dicho esto, él también es el general director de una institución como Carabineros de Chile que está encargada de hacer cumplir la ley, controlar el orden público, prevenir los delitos, entre otras funciones. Y la verdad es que, Matías, a nuestro juicio es bien complejo que el general Yáñez siga a cargo de esta institución, y no solo por lo que se sabía hoy día en relación a la formalización que solicita el Ministerio Público, sino que hay que recordar lo que ya ha hecho el general Yáñez respecto de esta causa y respecto... Solicitando la inhabilidad de los Hay fiscales. varias cosas. Primero que nada, él no ha colaborado con esta investigación, ha rehuido el poder declarar, haciendo uso de su derecho a guardar silencio, por cierto. Pero no hay que olvidar que él también es el general director de Carabineros, que es una institución encargada de hacer cumplir la ley en todo el país. No ha concurrido, ha buscado inhabilitar a los fiscales, al fiscal regional incluso, como que dando una cierta imagen que un general director pudiera elegir quién lo tiene que investigar o quién lo tiene que juzgar. Y no solo eso, Matías. Hace algunos meses, en unas declaraciones más generales, en marzo de este año, el general director, en un contexto muy complejo, cuando varios funcionarios carabineros habían sido asesinados por delincuencia común o habían sido víctimas de distintos delitos, dijo que Carabineros no podía ser cuestionado por ningún tipo de fiscal o autoridad. Entonces, la verdad es que tener a alguien que con distintos tipos de actuaciones se pone de alguna forma al margen de la ley, al margen del Estado de Derecho, no es algo que le haga bien a nuestro... ¿Ustedes sienten que al día de hoy el general director de Carabineros está al margen de la ley? O sea, creemos que de diversas formas ha intentado ponerse al margen de la ley, al margen del Estado de Derecho. Y por otra parte, de lo que se trata con esta solicitud de formalización es algo muy grave, Matías. Se trata de una formalización por apremio ilegítimo, omisión con resultado de lesiones graves y homicidio. Te quiero recordar que el general Hermes Soto fue el anterior del general Rosas. Exacto, 2 para atrás. 2018
fue sacado por el expresidente Piñera sin una formalización. Después del homicidio de Camilo Catrillanca y después de una serie de sucesos donde se encubrían los hechos, el expresidente Piñera reemplazó al general Hermes Soto y descabezó en general. Es particularmente grave en un país que tiene una memoria muy fresca de violación de los derechos humanos, como ocurrió en Chile, ¿no es cierto? Con una larga y cruenta dictadura. 50 años del golpe de Estado. Solamente las palabras, los conceptos de violación de los derechos humanos, por lo menos los que somos más viejos, se nos paran los pelos inmediatamente y alertamos que es algo que es un recuerdo muy triste, doloroso e inaceptable en un país que se dice desarrollado y que pretende progresar. Por lo tanto, es grave, es distinto que caiga en un país donde dice, pero ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? A ver, nosotros ya sabemos, gran parte de la ciudadanía sabe de qué se trata. Por eso que es muy grave. Y por eso quiero preguntarte, porque tú en ese momento estabas en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, si no me equivoco. Sí, me tocó darte una entrevista cuando estaba en el INH en esos tiempos. Me gustaría saber si a tu juicio, en esos momentos, con la mirada del tiempo, ¿te parece que las violaciones de los derechos humanos que allí ocurrieron y que están documentadas por distintas organizaciones internacionales, fueron o no sistemáticas? Porque también ese es un concepto que abunda en la gravedad. Mira, Matías, yo creo que el debate que generó Sergio Mico el 3 de noviembre por una entrevista que dio en otro canal de televisión diciendo que para él no eran sistemáticas, fue un debate absolutamente artificial. Primero que nada, bien inadecuado que un director de un organismo autónomo de derechos humanos haya planteado, después de 2 semanas de iniciado el estallido social, haya concluido que a su juicio no eran sistemáticas, siendo que hoy día, estando en enero de 2024, todavía hay una investigación abierta por eso, y él se apresuró cuando no tenía en absoluto todos los elementos necesarios para llegar a una conclusión respecto a eso. Pero por eso el enunciado de la pregunta es, con el paso del tiempo, con la perspectiva que te da el paso del tiempo. Lo que yo te quería decir es que es artificial porque la sistematicidad es un elemento relevante para llegar a concluir que estamos frente a crímenes de lesa humanidad, que otra investigación abierta que está llevándola adelante la fiscal Chong y el fiscal Armendáriz. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, hablamos de un ataque hacia la población civil que sea sistemático o generalizado. Y que además tiene que haber una conexión. No, son cosas distintas. Generalizado cuando se trata de amplio, que no son hechos aislados, que hay un patrón reiterado. Y sistemático, y lo que te diría es que en este momento no hay mayor discusión de que haya habido un elemento de generalidad, que siempre lo planteamos desde Amnistía Internacional. Por lo tanto, se podría llegar a ver crímenes de lesa humanidad sin la sistematicidad. Pero sobre la sistematicidad, ¿tú lo descartas? No, en absoluto. ¿Tú crees que está por probarse? Es algo que justamente se está investigando en una investigación paralela que lleva adelante la fiscal Jimena Chong en este momento. Y nuevamente con la perspectiva del tiempo, ¿cuánto permite tener objetividad y ponderar bien los hechos cuando hubo tanta tensión, ¿no es cierto?, en nuestro país? Y, por ejemplo, ocurrieron denuncias que en su momento, tú me explicas si que estoy en error, hasta donde yo sé, no se comprobaron. Por ejemplo, que se decía que había centros de tortura y detención en Plaza Baquedano, en el subterráneo. En fin, un montón de noticias que llevaron a la población probablemente a alterar su juicio en contra de Carabineros, más allá del que podía tener previo al 18 de octubre. ¿Qué pasó con esos hechos? ¿Fueron probados al final o no? Mira, Matías, yo te diría 2 cosas. Uno, que sin lugar a duda hubo denuncias falsas. Lo señalamos varios organismos internacionales y nacionales en ese momento que habían también denuncias falsas o hechos que no estaban acreditados en ese momento y que se daban por acreditados. Segundo, lo que sí también te quisiera decir es que había... caso, el del centro de detención de Plaza Italia era uno. Al menos se sobreseyó por la fiscalía y no hubo antecedentes. ¿Tú tuviste antecedente en algún momento de eso o a ti te parece que es una clásica versión, una fake news del momento? O sea, creo que hubo antecedentes suficientes como para llevar a una investigación adelante y finalmente la investigación se comprobó que no era cierto. Lo que sí te diría también es que había un relato de criminalización que se ha llevado adelante, como que
todo lo que ocurrió en el estallido social haya sido vandalismo, que las personas que se manifestaban eran todas delincuentes. Eso no es así. Recordemos la marcha probablemente de las más grandes de la historia de Chile del 25 de octubre de 2019. Y también te quiero decir que hay personas de carne y hueso, no solo Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, que son de las más conocidas, pero yo no sé si tú has escuchado hablar de Damari, por ejemplo. No. Es una persona que en ese momento tenía 15 años y estaba en una plaza Los Espejos cuando le llegó un disparo de carabineros y quedó sin la vista de uno de sus dos ojos. Natalia Aravena, una enfermera de 26 años que también perdió la vista de uno de sus dos ojos. Alex Núñez, yo creo que la mayoría de los chilenos y chilenas quizás no sabe que fue una persona asesinada en Maipú a golpe por carabineros. Mario Acuña, que quedó postrado en su cama en Buin después de otra golpiza de carabineros. Todas esas personas son personas de carne y hueso y hoy día nosotros desde Amnistía Internacional estamos a su lado en un momento en que se avanza en justicia. ¿Cómo puede operar una policía que necesita, ¿no es cierto?, actuar dentro de los márgenes de la ley, naturalmente, cuando hay una situación tan tensa, tan alterada como la que ocurrió allí? ¿Cómo, en términos genéricos, cómo ustedes de Amnistía pueden hacernos sentir a la ciudadanía o darnos garantías de que vamos a tener una policía, de que va a estar a la altura para cumplir los protocolos, para aplicar la ley, pero todo dentro del marco de la no violación de los derechos humanos? ¿Cómo se hace? Porque si nos pasamos un poquito del margen, podemos terminar inhabilitando a la policía. ¿Me entiendes? O sea, si hay una acusación completa, de todos, generalizada, sin mediar el juicio si es verdad o no es verdad la acusación, podemos caer en lo que se habló un momento de carabineros con los brazos caídos y podemos pasar a un problema mayor. Mira, yo entiendo que tú lo planteas en relación a manifestaciones o al control del orden público, pero yo te lo quiero poner también en el contexto actual, donde claramente para gran parte de la ciudadanía lo relacionado con la delincuencia y con algunos tipos de delitos violentos que han ido aumentando sin lugar a duda, es también un problema de derechos humanos. Y es tremendamente importante que haya una policía eficiente, moderna y respetuosa de los derechos humanos que pueda enfrentar la delincuencia y que lo haga justamente... ¿La de hoy es para ti? ¿Cómo? La de hoy, la del 2024. Los Carabineros de Chile no. Yo te diría que no. Y traería unos pasos más atrás. Antes del estallido social, había bastante más claridad en Chile probablemente que se requería una reforma profunda a Carabineros de Chile. Estábamos con todo lo que había ocurrido en el caso Huracán. De hecho, el general Villalobos salió por ese caso. Lo que había ocurrido con el caso Camilo Catrillanca, por lo cual el general Hermes Soto salió por ese caso, el megafraude de Carabineros. Y después de todo eso, llega el estallido social. Y hoy día probablemente han habido cambios, algunos relevantes en el Congreso, pero la verdad es que no estamos hablando de una reforma de la profundidad que se requiere. Rodrigo, ¿cuánto de la crisis de seguridad actual tiene relación con el desprestigio que se generó hacia Carabineros después del 2018? Yo te diría que en realidad más que tenga que ver con un desprestigio a la policía o a Carabineros de Chile. Yo me refiero a las encuestas que estaban muy... Yo creo que la situación relacionada con la delincuencia hoy día lo que creemos que tiene que ver con varias razones. Probablemente un problema multicausal. En Chile, no solo desde el 2019 en adelante, sino que desde antes se buscaba enfrentar la delincuencia con una serie de leyes, control preventivo de identidad y otras normativas legislativas que han resultado tener muy poco resultado finalmente eficiente en el combate y la prevención de los delitos. Y muchas veces lo que hacen es, en cambio, lesionar o amenazar derechos y garantías fundamentales. Entonces, lo que se requeriría, a nuestro juicio, es una política de prevención del delito que sea moderna, respetuosa de los derechos humanos y eficiente, más que basada en relatos de populismo penal. Esta generalización y de la policía completa, como un todo, como se planteó en algún momento por algunos sectores, le quitó valoración social
y permitió, esta es la pregunta, porque algunos creen que hay una relación, aunque el delito pudo subir porque no sentía que tenía una policía valorada como contraparte. Sí, no. Esa es la razón que tiene la pregunta, si Sí, tú sí, crees que hay o no lo hay. Entiendo la pregunta, pero la verdad es que... ¿No te parece? No me parece porque la verdad es que no ha habido ni una sola atribución que se le haya quitado después del 2019 a Carabineros de Chile. Al contrario, se le han otorgado más atribuciones. El último año se aprobó la ley Nain Retamal, que estableció una serie de otras prerrogativas a Carabineros y una legítima defensa privilegiada. Entonces, la verdad es que Carabineros tiene igual o más facultades que las que tenía antes. Las facultades son distintas a la valoración social, que en un momento estuvo en el suelo, y me gustaría por último, pues se nos acaba el tiempo y otro invitado, ¿cómo te explicas tú el alza que ha tenido en esa misma escala de valoración social Carabineros de Chile? ¿Cómo te lo explicas si todavía nos han aclarado un montón de casos que están abiertos en la investigación? Bueno, en cierta medida creo que ha avanzado un relato, ha tomado fuerza respecto a una criminalización del estallido social y creo que hitos judiciales como los de hoy día son tremendamente importantes porque nos traen a la memoria que en ese periodo existieron estas graves y generalizadas violaciones de derechos humanos. Y por otra parte, sin lugar a dudas, la ciudadanía ve a Carabineros como una institución que tiene un rol importante en proteger a la población de los delitos. Y eso es verdad porque lo tiene. Y por lo tanto, la ciudadanía valora a Carabineros como una institución que en un momento como este, donde la delincuencia, el combate a la delincuencia es una de sus prioridades principales, es una institución que tiene un rol que cumplir en esa materia. Y desde Amnistía Internacional estamos de acuerdo que tiene que cumplir un rol relevante, pero tiene que hacerlo con eficiencia y con pleno respeto de los derechos humanos. Por último, ¿te parece que el gobierno y los que hoy nos gobiernan, que entonces estaban en la oposición, han cumplido con la promesa de qué hacer con Carabineros de Chile en cuanto a sus reformas, su modernización, al trato que se le debe dar a la policía? ¿Tú sientes que ha estado a la altura de lo que se prometió? ¿O lo que tú esperabas de estas autoridades actuales? Desde Amnistía hemos señalado que valoramos algunas de las medidas que se están impulsando, como por ejemplo el Ministerio de Seguridad Pública que se está tramitando en el Congreso. Fue algo que recomendamos el 2020, pero sin perjuicio de ello quiero ser claro en que falta avanzar en una reforma mucho más profunda. Pero en particular a Carabineros. Sí, sin lugar a dudas. Creemos que está pendiente una reforma mucho más profunda y estructural a Carabineros de Chile, que era algo además que estaba en el actual programa de gobierno y que algo que además varios organismos internacionales de derechos humanos recomendamos en su momento. Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias y buenas noches.